Excelente. Muy buenas noches de nuevo a todos. Bienvenidos a la clase de hoy. Esta es la sexta clase en nuestro curso Los Sacramentos y la Oración. En la clase pasada nosotros estudiamos sobre el oficio de las llaves, lo que Jesús llama las llaves del reino de los cielos. Básicamente es de la autoridad que Jesús da a todo creyente de compartir la ley y el evangelio con personas. De decir al pecador arrepentido, tus pecados son perdonados, Cristo murió por ti. También al pecador que no se arrepiente, decirle, tu pecado no es perdonado, quedas bajo el castigo de Dios hasta que te arrepientas. Ese oficio de las llaves pertenece a todo creyente. Todo creyente puede compartir ese mensaje de Dios con otras personas. Pero vamos a ver hoy que también para el bien de los creyentes de la iglesia, Dios ha establecido lo que se llama el ministerio de la palabra o el ministerio público. Vamos a estudiar un poco sobre eso y vamos a estudiar en cuanto al ministerio lo que la Biblia dice sobre el papel del hombre y de la mujer. Bien, vamos a comenzar entonces con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio hoy. Oremos. Señor Jesucristo, tú eres nuestro buen pastor. Tú diste tu vida por nosotros, que éramos ovejas perdidas para rescatarnos de nuestros pecados y hacernos tu propio rebaño. Ahora resucitado y ascendido al cielo, sigues alimentando y cuidando a nosotros, tu rebaño, hasta nos provees ministros de la palabra para nuestro bien, para nuestro provecho. Te damos gracias por ese don. Y pedimos que ilumines nuestros corazones y nuestras mentes esta noche por medio de tu palabra, para ver la sabiduría y confiar la sabiduría de tu diseño para el ministerio y también el papel del hombre y de la mujer mientras trabajamos juntos en la iglesia. Es en el nombre de Cristo, en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con algunas preguntas de repaso del video que ustedes miraron. La primera pregunta que publiqué como su tarea era la siguiente. Según el video, ¿quién escoge a los líderes de la iglesia? ¿Quién escoge los líderes de la iglesia? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Sí, Roberto, por favor. Levantó su mano, Roberto. Gracias, profesor. Yo según vi el video entendí, Dios usa el llamado o invitación a la iglesia para proveer líderes en la iglesia. Ok, excelente. Entonces Dios llama a los ministros por medio de la misma congregación, Misma y su congregación. invitación. Excelente, sí, buen punto. Yadira levantó su mano también, quería contestar. Yadira, por favor. Sí, profesor. Bueno, según lo que miré en el video, dice que Jesús le dio a su iglesia el don especial de los líderes y que los líderes son dados por Jesús. Dios usa la iglesia. Excelente, Dios es el quien da ministros a la iglesia. Gracias por el aporte. Muy bien, vamos a dar un resumen entonces. Gracias por sus respuestas y su preparación para la clase. Aquí tenemos unos versículos de Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, Pablo está describiendo a Jesús, quien descendió del cielo, se hizo un ser humano, ganó nuestra salvación, pero luego, después de terminar su obra redentora, ascendió al cielo. Y cuando hizo eso, no dejó de trabajar para la iglesia. Más bien, desde el cielo sigue preparando a personas para el ministerio público para llevar a cabo ese papel. ¿Alguien puede leer los versículos que están en la pantalla? 11 y 12. Amén.
Por favor. Ya. Dice, y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok. Excelente, excelente. Entonces, aquí tenemos varias formas del ministerio de la palabra. Y también se podrían agregar otras, porque en la Biblia hallamos diáconos, obispos, ancianos, había varios papeles que ministros llevaban a cabo en la iglesia antigua. Pero sobre todos esos ministros, ¿de dónde vienen? Según Pablo, vienen de Jesús. Él constituye a personas, a creyentes, para ese trabajo del ministerio. ¿Cómo lo hace? Pues vemos primero, Dios es el que prepara y escoge líderes en la iglesia. ¿Y cómo es que Jesús desde el cielo prepara a creyentes para el ministerio? Lo hace por medio de la misma palabra. Por gracia, Dios, por medio de su palabra y el estudio y el escuchar de esa palabra, da dones espirituales de liderazgo y enseñanza y predicación a algunos creyentes mediante la palabra. Así es como Jesús constituye ministros para su iglesia. Ahora, este, no es como que Jesús envía desde el cielo un ser humano para ser nuestro pastor. Pero sí, Jesús llama a esa persona a la fe por medio de su palabra y luego lo crece en su fe y su conocimiento de la palabra, y el Espíritu Santo por medio de la palabra le da dones espirituales para compartir su enseñanza. Y así Jesús está íntimamente involucrado en todo el proceso de constituir a un líder en la iglesia, de tal forma que Pablo puede decir, estos vienen de Dios, son un regalo de Dios. Ok, ahora la siguiente pregunta fue, ¿por qué no puede una persona forzosamente hacerse a sí mismo el líder de un grupo? ¿Por qué no puede una persona forzosamente hacerse a sí mismo líder de un grupo? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? La participación. Yadira, ¿quería contestar esta pregunta? Sí, Por favor. sí, sí. Ujú. No, no sé si está. Sí, Le escuchamos, este, ¿sí? ¿por qué no puede una persona forzosamente hacerse a sí mismo líder? No puede porque pienso yo, profesor, que tiene que ser preparado primeramente, ¿verdad? No se va a ir a poner un líder así a la ligera o agarrarlo así por así y ponerlo allá como líder. No, para mí tiene que ser preparado primero. Ok. Es Y cierto, sí, 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 Ay, Dios ok. mío, no me dice la... Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Uno tiene que estar preparado antes de, vamos a ver en unos minutos los requisitos que Dios pone para un líder. Pero imaginemos ahora que está muy, muy bien preparada la persona. ¿Por qué sería malo y antibíblico que esa persona diga, yo soy el más capacitado, ustedes tienen que escucharme a mí, voy a ser su líder? ¿Por qué estaría mal eso? Vamos a escuchar ahora de Alejandro. Alejandro levantó su mano, por favor. Sí, pastor. Buenas tardes. En primer lugar, Dios le bendiga. Sí, muy Este, buenas tardes. para mí, em, el liderazgo, en una parte dice la Biblia que antes que formase uno, a uno ya lo había escogido Dios.
para ser, por decirlo así, un líder, porque Isaías dice, aún estando en el vientre de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Entonces, eso significa que uno tiene que tener llamado de Dios, porque si una persona no tiene llamado de Dios, aunque humanamente puede poner, pero ese liderazgo no va a funcionar, pastor. Entonces, eso. Y ahora una persona tiene que ser ejemplo a los demás, una persona tiene que tener requisitos, como dice la Biblia, para poder ejercer ese liderazgo. De lo contrario, es difícil que lo hará, pues esa es mi parte de mi exposición, por decirlo así. Ok, ok, muchas gracias, muchas gracias. También yo vi la mano de Jaime. Jaime quería contestar. Pastor, buenas noches para todos los hermanos y el Señor me los bendiga a todos. Sí, nos dice, parece que la palabra en Hechos, ¿cierto? Que cuando estaban reunidos en cierto sitio, a Pablo y a su compañero, Dios le dijo a los demás, oren por ellos que los voy a salir para que ellos salgan al ministerio. Entonces, si la persona Dios no lo ha preparado, por mucho que él sepa, no va a poder ejercer el liderazgo dentro de la iglesia como Dios quiere que lo lleve. Tiene Dios que prepararlo, porque ahí nos dice que Saulo y el compañero de él fueron preparados y los demás oraron por ellos y le impusieron las manos. ¿Qué quiere decir? Que llevaban la preparación, el visto bueno y todo lo que Dios necesitaba para que ellos pudieran hacer la misión que Dios quería en cada uno de ellos. Ese es mi aporte. Gracias. Y dicho en otras palabras, Dios y también la congregación llamaron a ellos para servir en ese ministerio, ¿verdad? Tenían el llamado de Dios y de la congregación. Excelente. Neri Luz levantó su mano también. Neri Luz quería contestar esta pregunta. Sí, sí, buenas noches nuevamente y a los que acaban de entrar, Dios les bendiga. Yo coincido mucho con el varón Jaime, eh, muy cierto, y mi aportación es que yo puedo tener unas cualidades para ser líder y tal vez pueda cumplir con unos requisitos, pero si yo no estoy capacitada por el Espíritu Santo, que es el que nos ha dejado el Señor acá, y es el que trabaja con nosotros, y es el que nos redarguye, y es el que nos orienta, nos instruye, nos consuela, como dice su palabra. La persona tiene que estar, pero bien llena del Espíritu Santo, porque si yo me autodenomino líder, eh, la congregación puede estar en un riesgo porque pues podría yo poner en práctica unas dogmas de hombres que vayan a ir en contra de la palabra, porque no estoy siendo inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando uno no se deja guiar por el Espíritu Santo, comete uno muchas faltas y muchos errores. Y cualquiera de la congregación, por no exagerar y decir que la congregación completa, pues puede perder la salvación por no llevar una dirección correcta por la palabra del Señor. Esa es mi aportación. Ok, gracias. Sí, estamos hablando ahí de más de los requisitos que Dios pone para los que están en el ministerio público. Y vamos a ver una lista de esos requisitos, pero un creyente maduro es uno de ellos. Y eso tiene que ver con lo que usted menciona. Es lleno del Espíritu Santo en el sentido de que tiene una fe madura en Cristo como su Salvador y un buen conocimiento de la palabra del Señor. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un llamado al ministerio público en Hechos capítulo 6. Un poco de trasfondo aquí. La iglesia antigua estaba creciendo bajo el liderazgo de los apóstoles. Había muchas viudas y en ese entonces las viudas estaban en una situación muy vulnerable económicamente. Entonces la iglesia estaba
ayudando a esas viudas con distribuir alimentos. Pero las viudas griegas eran como menospreciadas, no estaban recibiendo la ayuda que necesitaban. Así que alguien tenía que dedicar más tiempo a ese ministerio. Pero los apóstoles decían, nosotros debemos enfocarnos en la palabra y en la oración. Entonces, ¿qué es lo que recomendaron a la congregación? Recomendaron que escogieron ellos hombres que podían llevar a cabo ese ministerio. Y eso es lo que la congregación hizo. Aquí dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así que crearon un nuevo ministerio, llamaron a estos 7 hombres para ser los ministros y trabajar en ese ministerio. Y ahí vemos cómo funciona el llamado de Dios al ministerio. En el pasado tenemos ejemplos en la Biblia de Dios llamando inmediatamente o directamente a las personas. Dios les habla o aparece en visiones a ellos. No tenemos promesa que Dios va a seguir llamando a líderes así. Lo que vemos aquí en el Nuevo Testamento es el patrón que cuando hay una necesidad, se puede establecer un ministerio y la misma congregación llama a hombres calificados para servir en ese ministerio. Y aunque es un llamamiento que viene de la congregación, la Biblia en realidad dice que esas personas son llamados también por Dios. Dios llama, pero por medio de la invitación de la congregación. Otro ejemplo de esto se halla creo que es Hechos 20, cuando Pablo está despidiéndose de los ancianos, los líderes de la iglesia en Éfeso, y él les llama a cuidar del rebaño que Dios les había encargado. Y él específicamente dice ahí, el Espíritu Santo fue él quien puso a esos como obispos, como supervisores de ese rebaño. Ahora, probablemente Pablo o esas mismas iglesias fueron los que invitaron a esos hombres a ser ancianos. Pero él dice, no solo fue un llamado humano, Dios, por medio de nosotros, les llamó a servir en ese ministerio. Entonces, Dios llama a los ministros por medio de la invitación de la iglesia. Y por eso está mal obligar a un grupo a recibirte como líder. Si uno toma el liderazgo forzosamente, está haciéndolo sin el llamado de Dios y de la congregación. Y eso peca contra Dios. También puede resultar en muchos problemas en la congregación, como ustedes han dicho bien. Ok, 2 malas ideas sobre esto se encuentran. Una está en la Iglesia Católica y se llama la sucesión apostólica. La idea suya es que los apóstoles son los únicos que tienen el ministerio de las llaves. Pedro y sus sucesores. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles, según ellos? Son los clérigos en la Iglesia Católica. El Papa, los arzobispos, los cardenales, los obispos, hasta los sacerdotes también. Entonces, si uno quiere utilizar las llaves, necesita estar en esa sucesión apostólica, supuestamente. Eso no es bíblico. Vimos en la clase pasada que no solo los apóstoles tenían las llaves, Cristo lo dio a todo creyente de todo tiempo. Entonces, lo bíblico sería, si un grupo de creyentes quiere que alguien ejerza las llaves en su nombre, deben llamar a esa persona al ministerio público para hacer. Otra idea equivocada es de la cobertura. Básicamente esto es otra enseñanza de que yo
Si soy ministro, tengo que derivar mi poder de alguien encima de mí. Necesito la cobertura de algún ser humano o de alguna organización para poder ejercer un papel en el ministerio público. Eso tampoco sería bíblico. No es necesario tener alguien encima de mí. Si un grupo de creyentes me llama a servir como su líder, yo tengo la autorización de Dios por medio del grupo mismo y su invitación de servir como el ministro en esa iglesia. Lo que sí tiene de bueno eso es que es bueno tener contabilidad. Entonces, si yo soy un pastor de una congregación, voy a buscar a otros pastores para esa contabilidad. Si empiezo a enseñar algo malo, ellos me pueden corregir. Eso sí es bíblico, es bíblico. Ok. ¿Cuáles son algunos de los requisitos bíblicos para ser un líder en la iglesia? Ustedes hicieron lectura de Primera de Timoteo 3. Podemos volver a leer esos requisitos. Voy a hacer algunos comentarios sobre ellos, pero luego ustedes pueden hacer preguntas sobre estos requisitos también. ¿Alguien puede leer estos versículos, por favor? Un voluntario. Amén. ¡Auch! Me adelantaron. Sí, Neri Luz, por favor, ¿puede leer? Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 7 dice, pero es necesario que lo... Ay, se me cerró la pantalla, ahora no veo. Ay, disculpe, se me cerró la pantalla. No se preocupe, le vamos a pedir que Katy le ayude. Katy levantó su mano también, Ay, entonces. por favor. Katy, Ok, por favor. ya. Ok. Sí, pastor, siga adelante. Sí, Ok. Sí, ¿puede leer? pero es Ah, necesario que sea irreprensible, marido Dice, de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ok, excelente, excelente. Gracias. Unos comentarios entonces. Vamos a comenzar con esta característica, este requisito irreprensible. Eso no quiere decir santo. Si fuera así, nadie podría servir en el ministerio público. Lo que sí quiere decir es que tenga una buena reputación, o sea, no tener pecados abiertos, conocidos por todos, que viva una vida recta y honrable dentro de la comunidad, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con el descrédito, o sea, un ministro que enseña la palabra, pero consistentemente no vive conforme a la palabra, da descrédito a esa misma palabra. ¿Quién le va a creer? Entonces, por esa razón, Dios quiere que ministros sean irreprensibles. Ok, vamos a hacer otro comentario. Marido de una sola mujer. Eso significa vivir conforme a la voluntad de Dios para el matrimonio. Un ministro no tiene que estar casado para servir en el ministerio. Pablo, quien escribió estas palabras, es un ejemplo de eso. Él pasó toda su vida soltero. Pero si es el caso, entonces debe vivir conforme a la voluntad de Dios para un soltero. No tener relaciones, o sea, no codiciar la esposa de otros. Todo lo que la Biblia dice sobre eso, un ministro debe estar siguiendo eso en su propia vida.
unos otros comentarios, muchos de estas características son lo que Dios quiere para todo creyente, ¿no? O sea, sobrio, que se puede controlar a sí mismo, prudente, no tomar decisiones irascibles, ¿verdad? Decoroso, hospedador. Pero este es un requisito que no necesariamente todo creyente va a tener, apto para enseñar. Algunos creyentes son fieles creyentes y perdonados y salvos, pero simplemente o no tienen el conocimiento para enseñar, o tal vez no tienen ese don de poder explicar de forma clara y entendible las verdades de la palabra de Dios. Tenemos otras características que son de todo creyente. Dios quiere para todo creyente, ¿verdad? Pero tal vez otro que no es cierto de todo creyente es no un neófito. Neófito significa alguien nuevo a la fe cristiana. Alguien nuevo a la fe cristiana. No un neófito. ¿Por qué no? Bueno, él dice para que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. O sea, tal vez un neófito no ha desarrollado el Espíritu Santo en él la madurez, la humildad de un creyente que ha pasado más tiempo en la palabra de Dios. A mí, según Pablo, eso expone tanto al ministro como a la congregación a ese peligro. Ok, bueno, ¿cuáles preguntas tienen ustedes sobre esto? Y veo actividad en el chat. Vamos a revisar eso un poco. Una pregunta de Armando, pastor, ¿debe haber una señal para ser un líder de una iglesia? Dios no nos promete señales. Sí, Él obra en a ciertos creyentes los dones y el deseo de servir en el ministerio. Entonces, así es como Jesús capacita ministros para su iglesia, pero no va a haber una señal del cielo que indique quién sea nuestro líder. Otra pregunta de él es, pastor, ¿un líder nace o se hace? Bueno, nacemos sin fe y sin el Espíritu Santo. Entonces, en ese sentido, lo más esencial de un ministro se hace, Dios lo hace, lo obra en nosotros. Pero dicho eso, puede ser que algunos nacen con más inteligencia, más habilidad de hablar y expresarse. Si es el caso, Dios es quien conoció a esa persona desde antes de nacer y lo tiene dedicado para el ministerio, va a utilizar esos dones naturales para ayudarle a servir en su ministerio también. Otra pregunta de Armando. Pastor, un líder no puede ejercer autoridad si no puede ejercer el ministerio si no está casado. Incorrecto. No, eso no es el caso. Un pastor puede, o un líder puede ejercer el ministerio si es llamado por Dios por medio de la congregación, estando soltero. Pablo es un buen ejemplo de eso. Jesús es otro buen ejemplo de eso. De todas formas, casado o soltero, debe estar viviendo conforme a la voluntad de Dios para el matrimonio, ¿verdad? Ok. Sí, gracias, Yadira, por su aporte ahí también, que el ministerio es algo muy sagrado y cuesta tiempo capacitar a líderes bien para ese trabajo. De acuerdo. Y si Dios lo llama y en el camino se arreglan las cargas. No entiendo esa pregunta, tal vez. En el camino se arreglan las cargas. Bueno, tal vez un poco más explicación ahí. Vamos a tomar unas de las preguntas. Roberto levantó su mano. Roberto, por favor. Yo igual no entiendo eso que dice que en el camino se va a arreglar, dice. ¿Cómo será eso?
Sí, a Este, lo mejor él está aportando en el chat. Vamos a dejar, si él quiere, ya, puede agregar mm, explicación ahí. no, Sí. y yo lo que pregunto es que a mí me ha enseñado, digamos, que todo, toda persona nace con un don y ese don debe descubrir mediante el Espíritu Santo. ¿Ah? Por ejemplo, a mí me dio el don de dirigir a la iglesia y yo estoy dirigiendo en los cantos, en las alabanzas, pero siempre mediante el Espíritu Santo. Digamos, no soy perfecto, no soy buen vocalista, cantante, pero pues el Señor me ha llamado para eso. Y bueno, y la Biblia hace una distinción entre dones naturales que Dios da a todo creyente y dones Sí. espirituales que solamente pertenecen a creyentes. Entonces, un don espiritual es algo que o en la conversión o a lo largo de nuestra vida creciendo en la fe en Cristo, Dios nos da ese don para servicio en su iglesia. Sea lo que sea, un don natural o un don espiritual, claro, el creyente que es llamado en el ministerio va a utilizar todos esos dones para la gloria de Dios y para el bien del pueblo, ¿no? ¿Y Okay. qué significa no un neófito? Neófito es alguien nuevo a la fe en Cristo. Entonces, y peligroso porque esa persona tal vez no tenga la madurez espiritual para gobernar bien, para liderar bien. También muchas veces todavía no tienen mucho conocimiento de la palabra, que es algo muy importante para la enseñanza sana y doctrina correcta. Porque yo tengo entendido otra versión de esa palabra neófito. ¿Ah? Es una persona, digamos, que se cree saberlo todo, pero no sabe nada. Ok. Am, no, bueno, en el Ah, inglés y en el griego original no sí. significa eso. Entonces, Ya. y no es una palabra muy común en español. Creo que es Sí. la única vez que lo encuentro ahí. Pero sí, Bueno, que aquí en mi país mucho se habla de eso. A una persona que, digamos, que usted le ve que hace sus errores o que ve que hizo mal, este es un neófito, no sabe nada de eso. Aquí en un mi país neófito que se habla harto de eso. neófito es alguien nuevo a la fe. Entonces, a lo mejor Ah, están utilizando en el sentido coloquial ahí, la ah, palabra. Ujú. yo no sabía esa parte que usted me está diciendo. Por eso le Ok, digo, uno en esta vida nunca acaba de aprender. Está bien, gracias. excelente. Alejandro levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Alejandro? Sí, pastor, yo tengo una pregunta sobre del libro de 1 de Timoteo 3, 2, ahí donde miramos. Este, por ejemplo, en este caso, el obispo tiene que ser de una sola mujer, pero mi pregunta es esto. Por ejemplo, eh, sabemos que si es casado, casado, si es soltero, soltero, pero siempre cuando uno pues vive bajo el mandato de Dios. Entonces, Ujú. lo que mi pregunta es, por ejemplo, un obispo, por decirlo así, es casado y durante el tiempo en el ministerio tal vez no tuvo problemas, dificultades, pero llega un caso que tal vez él no, pero la esposa se va por algún motivo y él queda solo. Entonces, pero la Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces mi pregunta es, ese obispo, por ejemplo, si está todavía hombre joven, algo así, ese obispo tendrá la posibilidad, si la esposa no quiere nada con él, tendrá la oportunidad de rehacer su vida con otras personas y seguir llevar el mismo papel? Esa es mi pregunta, pastor. ¿Sabe? Sí, Yo hago esta pregunta porque en la clase pasada que decía que muchos ya condena a la gente por ese tipo de errores cuando sale en el seno matrimonial, ¿verdad? Entonces ya a esa persona, aunque no tenga la culpabilidad, pero siempre lo deja culpable tanto el hechor
y el que no hizo también? Esa es mi Ujú. pregunta. Sí, yo creo que hay dos asuntos que tratarse ahí. Primero es, puede seguir sirviendo en el ministerio público esa persona. Am, si en realidad no contribuyó al matrimonio roto, fue víctima inocente del abandono de su esposa, él no es culpable. Sin embargo, la pregunta tendría que ser el siguiente punto. ¿Cae el evangelio en descrédito por la situación? O sea, como usted mencionó, hay ciertas comunidades que sí le echan la culpa al esposo, aunque no fuera su culpa. Y si eso es el caso, la palabra que le está compartiendo ya no la van a escuchar, ¿verdad? Porque ya cayó en descrédito. Aunque no fue su culpa, es triste la realidad. Ese ministro, si ya no va a ser eficaz su enseñanza y predicación, debe decir, me voy a excluir del ministerio para el bien del ministerio. Ahora, la otra, si no es el caso, o sea, si todos reconocen, no tuviste la culpa, seguiste lo que es la voluntad de Dios para tu matrimonio, entonces no hay descrédito y esa persona no está perjudicada, su enseñanza, su predicación, podría continuar en el ministerio. La otra pregunta que tiene entonces es, ¿puede volverse a casar? Y eso lo van a tratar en otro curso, creo que se llama Ley y Evangelio. Pero en el caso de un abandono así, la persona que no cometió el pecado, sí primero debe buscar reconciliación, o sea, debe tratar de hacer que su esposa que se fue vuelva para que puedan estar casados todavía. Pero a final de cuentas, si esa persona no quiere, entonces Pablo dice en 1 Corintios 7 ya, el creyente es libre en ese caso. Y esa persona hasta sí podría volverse a casar, no es prohibido eso. Um, ok, gracias por la pregunta, excelente pregunta. Sí, y el otro, en el comentario que decía, en el camino Dios arregla, yo entendí esa parte, es que cuando, por ejemplo, yo voy a poner el caso mío rápidamente. Eh, yo nací como cualquier ser humano y yo anduve en la vida mundana, pero yo no sabía que el Señor me tenía marcado. Entonces me dejó correr, me dejó correr. Cuando llegó el tiempo de Dios, el Señor me llamó y me puso en su ministerio y ya llevo, gracias a Dios, 17 años. Entonces yo creo que el hermano o hermana que puso en el camino Dios arregla, yo creo que se refiere de esa manera. Gracias. Ok, ok, entendí. Sí, eso también mencionarlo, o sea, si hay un creyente que en su vida antes de la conversión cometió adulterio o hasta se divorció, lo que sea, ya al convertirse se arrepintió de todos los pecados pasados, recibió perdón para eso, esa persona no sería descalificada para el ministerio, porque lo importante sería cómo está viviendo de ahí adelante. Todos sabemos que en nuestra vida de incrédulos cometimos muchos pecados de los cuales ahora estamos muy avergonzados. Am, y si fuera eso un requisito, Pablo nunca podría estar en el ministerio, porque él tenía la reputación de ser un asesino y perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, Dios lo llamó, lo convirtió, y le perdonó ese pecado y lo utilizó en el ministerio. Sí. Vamos a tomar una pregunta más. Jaime levantó su mano. Jaime, por favor. Buenas, hermano. Yo quería referirme a la pregunta pasada, hombre de una sola mujer. Ujú. En ese sentido, recordemos que una de las cosas que más condenan la palabra es el adulterio. Y creo que es allí donde está apuntando esa frase, ¿sí? Que no se admite el adulterio bajo ninguna condición, así ser el líder de la iglesia, ¿sí? Porque ya ahí no tendría una esposa, sino tendría dos, ¿sí? Y cuando ya ocurre eso, está en pecado y debe dar un paso al costado, ¿sí?
Eso es lo que yo entiendo ahí. Y lo del otro que quería aportar era que en el camino se arreglan las cargas, es más o menos, recordemos que cuando Saulo iba para Damasco, ¿qué hizo el Señor? ¿Sí? Para la conversión de Pablo, ¿sí? Cuando llegó a cierto sitio, vino y buscó una persona que le quitara las escamas que llevaban en los ojos, es decir, lo hizo ver la palabra como es, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando se dice arreglar, en el camino se arregla las cargas, que el Señor va preparando a la persona, ¿cierto? Que a veces le dar un puesto jerárquico en la iglesia, pero y él no sabía, está neófito, como dice la palabra, neófito es nuevo en el cargo, y poco a poco va aprendiendo lo que Dios quiere, que necesita para desarrollar en eso. Ahí entiendo yo que en el camino se arreglan las cargas. El mismo Señor va preparando a las personas. Gracias, pastor. Ok. Bueno, es cierto que en el camino Dios va preparando a la persona para el ministerio, pero no debe ser llamado al ministerio siendo neófito. No es que, oh, no sabes cómo ser pastor, pero te vamos a llamar para ser nuestro pastor y te vamos a preparar después. Eso no sería buena idea y no sería bíblico también. Pero sí, yo creo que para el primer aporte que hizo usted, sí, no solo se refiere al adulterio, se refiere también a vivir conforme a la voluntad de Dios en cuanto al sexo. Así que fornicación, ahí es prohibido. También codiciar la mujer de otra persona, ahí es prohibido. Un ministro va a luchar contra todo eso y no caer en esas tentaciones, para no traer mal nombre al evangelio que le está proclamando. Ok. Gracias, gracias. Ok. Entonces, ya tomamos algunas preguntas de parte de usted. Una última pregunta. Veo que Neriluz levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Neriluz? Tengo una duda y me gustaría que, pues, que tenga el pleno conocimiento me ayude. Ujú. Y una persona que tuvo el llamado de pastor y por las razones que no hay que mencionar, eh, ya no lo está ejerciendo. Aquí es que va mi pregunta. ¿Ese llamado sigue vigente? O sea, una congregación lo llamó para servir como pastor. No. Él, Él tuvo el llamado de parte del Señor, de parte de Dios. Fue el ¿A qué se llamado. refiere con eso? Porque Dios llama por medio de la invitación de una congregación. Pero Entonces, ¿en qué sentido tenía el llamado de Dios? fue directo, fue una experiencia que tuvo una persona eh, mientras estaba encarcelado, mientras era Okay. convicto. So, en ese lugar, pues él tuvo esa experiencia donde ahí el Señor le habla del llamado pastoral. La Mm. persona ejerció el ministerio y por razones que no voy a entrar en detalle, eh, se apartó, llegó un momento en que se apartó, ha vuelto a reconciliarse con el Señor, pero mi pregunta es, el llamado, sea cual sea, doy este ejemplo porque pues me vino a Ujú. memoria, el Sí. llamado del ministerio que sea o del liderazgo que sea, ¿permanece vigente o depende de? No, si ya no cumple uno los requisitos, ya no tiene el llamado de servir en el ministerio, ¿verdad? Entonces, sí, primer comentario ahí, am, no debemos confiar nuestras experiencias. La experiencia nos puede engañar. Ok. Y hasta, o sea, si yo oigo una voz audible diciendo, tú debes ser un pastor. Am, ¿De dónde vino esa voz? No tengo certeza que es de Dios. Puede ser de otra fuente maligna, ¿verdad? Entonces, sí, por esa razón, un poco de cuidado. Y Dios no promete llamarnos así directamente hoy en día. Lo que sí vemos es que Él llama por medio de la invitación de una congregación.
pero el llamado no es permanente. O sea, vemos eso en el caso triste de Judas, ¿no? Ok, Él fue llamado como apóstol, igual que los otros 11, pero él cayó de la fe y cayó de ese ministerio y a final de cuentas lo reemplazaron, ¿verdad? ok, ok, ya, entendí. Ujú. Gracias, profesor. Gracias por la pregunta. Roberto, perdón, yo dije una pregunta más y vamos a continuar, ¿ok? Puede guardar su pregunta hacia el final o también lo puede aportar en el chat. ¿Está bien? Ok, gracias. Bueno, entonces, algunos comentarios aquí. Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Él es el pastor de sus ovejas oyen su voz y le reconocen. Aquí nos recuerda la Biblia que Jesús no solamente fue el buen pastor porque él dio su vida por sus ovejas. Eso sí, vemos la grandeza de su amor por nosotros en eso. Pero también es el buen pastor porque sigue cuidando a su rebaño. Por medio de la palabra y los sacramentos, él sigue alimentando nuestra fe, fortaleciéndonos en las pruebas que tenemos, asegurándonos de nuestro perdón, creciendo nuestro conocimiento, supliendo todas las necesidades espirituales que tenemos, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará, dijo el salmista. Jesús, nuestro buen pastor, suple nuestras necesidades espirituales por medio de su palabra y sus sacramentos. Pero también ha establecido para hacer ese cuidado pastoral ministros, ha establecido el ministerio público para hacerlo. Y la relación entre el ministerio público y lo que llamamos el sacerdocio real de todo creyente es lo siguiente. Todo creyente puede usar las llaves. Todo creyente tiene la gran comisión de parte de Jesús. Todo creyente puede compartir la palabra con otros. Sin embargo, imagínense llegando al culto un domingo y preguntas, ¿quién va a predicar? Y 10 personas corren hacia el frente y todos tratan de predicar a la vez. Sería un desorden, ¿verdad? Entonces, Dios ha establecido el ministerio público por medio del cual una congregación llama a un ministro y cuando hacen eso, realmente Dios está llamándole para servir en el ministerio público en esa congregación. Y así no solo mantiene orden, sino también por medio de eso cuida a su rebaño, por medio de los ministros que Jesús prepara y da a su iglesia. Por eso a veces el ministerio se llama también el ministerio representativo. La palabra público puede ser malentendido porque no todo ministerio se lleva a cabo en público. O sea, si yo soy pastor y voy y visito a un enfermo, tal vez la congregación ni se da cuenta de eso. Lo hice en privado, ¿no? Pero todavía fue representativo ese ministerio. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que esa congregación, en llamarme para ser su pastor, está diciéndome, queremos que tú vayas a visitar a los enfermos en nuestro nombre, como nuestro representante. Y en ese sentido, el ministerio público también es representativo. Una congregación llama a un ministro para hacer alguna función con la palabra de Dios. Al hacerlo, están diciendo, todos nosotros tenemos el derecho de compartir la palabra, pero queremos que tú lo hagas como nuestro representante, que tú lo hagas en nombre nuestro. Y eso es lo que es el llamado al ministerio público. Ok, vamos a pasar entonces a un tema final aquí. Primero podemos tomar otro espacio para preguntas. Roberto había levantado su mano. ¿Quiere hacer su pregunta ahora, Roberto? Gracias por su paciencia. No, pastor, yo quería aportar sobre lo que hablaron antes, pero después voy a contestar esta. Ok, ok.
Está bien, está bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, a ver, ¿puedo contestar esta, pastor? No, vamos a contestar esta juntos. Sí, hay una Ay, serie de preguntas que vienen después. Vamos a estudiar ciertos versículos bíblicos que hablan de esto también. Pero sí, gracias. Ok, Ah, entonces, la primera pregunta es como subpregunta a esta pregunta. ¿Puede una mujer ejercer puestos de liderazgo en la iglesia? Al escuchar eso y en ciertos lugares donde el feminismo es muy fuerte, ¿verdad? Escuchan eso y dicen, eso es sexista, o sea, claro que mujeres pueden hacer todo lo que hombres pueden hacer. Tal vez hasta piensen, eso significa que el Dios de la Biblia ama a los hombres más que a las mujeres. Así que contestemos esa pregunta. ¿Dios ama a los hombres más que las mujeres? Esta sí, Roberto, puedes escuchar, puedes contestar. Dios ama a hombres más que a mujeres. Da preferencia a hombres en vez de mujeres. no, porque el Señor estableció que el Señor ama al hombre y a la mujer en igualdad. Amén. Solo que el Señor estableció que el hombre debe llevar la palabra de Dios, está encargado por el llamado Ok. que el Señor lo ha. Sí, y hablaremos de eso, que tenemos papeles diferentes, pero lo primero es asegurar lo que Ya, usted bien. Con Dios, sí, con Dios no hay excepción de no, personas. no hay Dios excepción. ama tanto al hombre como a la mujer No, por igual. sí, Un versículo bíblico que nos recuerda de eso, Gálatas 3, 26 al 28. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces, ahí Pablo no está minimizando ni ignorando las diferencias que hay entre judíos y griegos y esclavos y libres y varones y mujeres. Sí, hay diferencias. Lo que está enfatizando es ahora, por medio de la fe en Cristo, todos tenemos un estatus mucho más importante y glorioso, y ninguno es mejor que el otro. Tanto judío como griego son hijos plenos de Dios. Tanto esclavo como libre son libres del pecado, de la muerte y del diablo. Tanto varón como mujer son herederos juntos de la vida eterna. Dios ama a todos igual y nos ha conferido a todo creyente el mismo estatus elevado de ser sus hijos aquí en la tierra. Ninguno es mejor que el otro en los ojos de Dios. Bien, entonces Dios da preferencia a hombres sobre mujeres, claro que no. Ama a los dos igual. Ha dado el mismo estatus privilegiado a los dos igual. Pero la Biblia explica que Dios tiene papeles diferentes para hombres y mujeres, especialmente en cuanto a su trabajo juntos en la iglesia. Entonces, ustedes leyeron un poco sobre esos papeles en Primera de Timoteo 2. Aquí tenemos un versículo de Primera de Timoteo 2, versículo 12. Pablo escribió ahí, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok, vamos a explicar esto un poco. Cuando él dice, no permito a la mujer enseñar y estar en silencio, él no está hablando de un silencio total de parte de mujeres en la iglesia. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 escribió sobre mujeres que oraban y profetizaban dentro de la iglesia en Corinto. Entonces, él no es un silencio total. Tampoco está diciendo que en ningún caso puede una mujer enseñar.
Vamos a ver un ejemplo de una pareja, mujer y hombre, que eran colaboradores de Pablo y los dos enseñaban. Entonces, no está prohibiendo la enseñanza de mujeres. Lo que sí está diciendo es, una mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, si hay un grupo mixto de hombres y mujeres, no debe de ser la mujer que enseñe o predique. Debe de ser un hombre, de ser posible, porque eso sería un ejercer autoridad sobre hombres en la iglesia. Si hay una decisión que tomar y involucra hombres y mujeres, Dios quiere que los hombres sean los administradores, los líderes dentro de la iglesia. Vamos a ver que esto no prohíbe a la mujer de ejercer el ministerio. Hay muchas formas de ministerio en las cuales la mujer no ejercería autoridad sobre hombres. Un ministerio de mujeres. Tenemos nosotros una directora del ministerio de mujeres, Elise Gross. Le llamamos para servir en ese puesto, pero su enseñanza, su dirigir es sobre mujeres, no sobre estudiantes varones. También un ministerio de escuela dominical con niños. Bien, puede una mujer liderar, enseñar el grupo de los niños. Muchas veces ellas tienen dones para eso que nosotros los varones no tenemos. Entonces, está bien, puede servir ahí. Hay muchas formas del ministerio en las cuales pueden ejercer este liderazgo las mujeres, pero cuando hay hombres en el grupo, entonces no debe de ser líder la mujer. Dios quiere que un hombre ejerza autoridad sobre otros hombres dentro de la iglesia. Ok. Ya contestamos esa pregunta y vamos a continuar. Podemos tomar sus preguntas sobre estos temas al final de esta sección. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios acerca de papeles del hombre y de la mujer? Tienen papeles diferentes en el hogar y también en la iglesia. Aquí estamos hablando del ministerio, por eso hicimos mención a la iglesia, pero Efesios capítulo 5 aplica estos papeles diferentes al matrimonio también. Dios quiere que en el matrimonio el hombre sea el siervo líder y la mujer el siervo apoyo. Esos son los papeles que Dios ha establecido para hombres y mujeres. Ahora, recordemos que papeles diferentes no implica diferencia de estatus. Si ustedes piensan en una analogía de fútbol, los jugadores en un equipo de fútbol tienen papeles diferentes, pero cada uno es muy importante. O sea, si todos ellos fueron porteros, arqueros, nunca podrían ganar. Necesitan papeles diferentes para poder ganar un partido. Y cada uno tiene que jugar su papel. Ninguno es más importante o menos importante. Cada uno es diferente, pero igual. Y ese es el sentido también en cuanto al papel del hombre y de la mujer. Ninguno es mejor, ninguno es más importante. Cada uno es importante, pero son iguales de importancia. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuándo fijó Dios los diferentes papeles para el hombre y la mujer? Realmente lo hizo hace mucho, mucho tiempo cuando creó a la primera pareja. Así explica Pablo en 1 de Timoteo 2. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Con crear primero a Adán y luego formar a la mujer como ayuda idónea para el hombre, Dios estableció un orden ahí, ¿verdad? Estableció dos papeles distintos para hombre y mujer. ¿Por qué lo hizo así y no al revés? Esa es una pregunta que pueden hacer cuando lleguen al cielo. Dios no nos debe una explicación.
por todo lo que Él hace. Pero así fue su voluntad. Entonces, nosotros confiamos que es lo mejor para nosotros y nos esforcemos a ponerla en práctica. Así que esto empezó en la creación. La pregunta siguiente es, ¿cómo deben el hombre y la mujer actuar en sus papeles dados por Dios? Juan capítulo 13. Jesús, la noche antes de morir, nos llamó a amarse los unos a los otros. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Así que, si un hombre es un líder en la iglesia, ¿cómo debe de liderar? En puro amor por todos los hombres y las mujeres que están bajo su carga, siempre pensando en el bien de ellos antes de su propio bien. Con establecer estos papeles, Dios no dio el papel de dictador al hombre. Cualquier líder es primero un siervo. Jesús mismo nos enseñó eso. Así que, ¿cómo podemos trabajar en estos papeles fielmente? Amándose los unos a los otros. Por último, ¿cómo puede la mujer servir en la iglesia? Entonces, ya mencioné en muchas formas. Y muy bendecida una iglesia cuando involucra tanto a hombres y mujeres en el ministerio que hacen. Vemos eso en la iglesia temprana. Yo mencioné una pareja que era colaborador con Pablo en sus viajes misioneros. Aquí están en acción Priscila y Aquila. Es interesante porque casi siempre que se mencionan estos en el libro de Hechos, la esposa se menciona primero, Priscila y Aquila. Algunos piensan que eso es porque tal vez ella era la que más tenía dones de enseñanza. Por eso Lucas lo menciona primero. A final de cuentas, no sabemos. Lo que sí sabemos es que esta pareja trabajaban juntos enseñando para Pablo cuando él no podía estar. Así que cuando otro llamado Apolos empezó a enseñar en la sinagoga y Priscila y Aquila se dieron cuenta de que no estaba pleno su conocimiento bíblico todavía, los llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Fíjense bien, expusieron. Priscila estaba enseñando junto con Aquila, pero lo hacía en una forma que honraba los papeles de hombre y mujer. Seguramente en esas charlas ella defería a su esposo para ser el líder, pero dio sus aportes muy valorosos y eso es excelente y agradable a Dios. Así que sí, mujeres pueden servir en el ministerio. Como mencioné, bendecida la iglesia que involucra tanto a hombres y mujeres en el ministerio. Solo que cuando hay un grupo mixto de hombres y mujeres para honrar los papeles que Dios nos ha dado, queremos que ese oficio se lleve a cabo por un hombre. Ok. ¿Cuáles preguntas tienen entonces sobre este último tema antes de terminar? Sí, Alejandro levantó su mano, por favor. Estoy revisando los aportes en el chat también. Alejandro, ¿cuál es su pregunta? Sí, en este caso, yo voy a hablar de mi zona, de lo que sucede. Por ejemplo, yo soy de Nicaragua, vivo en la costa atlántica, una ciudad que se llama Bilwi, Puerto Cabeza. Aquí en esta zona, pastor, directamente lo que le voy a decir, los hombres son minoría en la iglesia. Hay veces, por ejemplo, en mi iglesia, yo tengo solo entre jovencitos, como cuatro hombres tengo, cuatro, incluyendo dos jovencitos, cuatro.
resto son las mujeres. Los hombres totalmente como que no quieren nada de Dios. Ajá. Pero aún así, cuando una mujer se levanta a servir al Señor, ahí de afuera empiezan a criticar, empiezan a decir lo que dijo Pablo: no permito a las mujeres enseñar a los hombres, todo ese tipo de cosas. Entonces, es una fuerte, por decirlo así, de afuera lo tira a las mujeres. Entonces, pero ellos no quieren venir a la iglesia, ellos no quieren servir al Señor. Entonces, en esta zona donde estoy yo, así está. Entonces, en, en, en varias iglesias tenemos mujeres pastoras en las iglesias porque los hombres no quieren. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos opinar o hacer eso, pastor? Esa es mi pregunta. Sí, gracias por hacerla. Hay un caso similar en el libro de los jueces. Durante ese tiempo, la Biblia nos cuenta que la mayoría de Israel había abandonado a Dios espiritualmente. Era un ciclo de que se corrieron tras otros dioses y luego Dios los dejó sufrir un poco y luego se arrepintieron y volvieron. Bueno, durante ese tiempo había también una escasez de hombres maduros, hombres creyentes que podían liderar. Así que, ¿qué hizo Dios? Llamó a una mujer, Débora, para tomar el liderazgo por un tiempo. Pero cuando estudiamos esa historia, vemos que Débora lideró en una forma que honraba los papeles de hombre y mujer. Cuando iba a haber una guerra, porque había enemigos de Israel atacando, y ella no lideró la guerra, no lideró el ejército. ¿Qué hizo? Se fue y buscó a Barak y dijo: ponte valiente, hombre, Dios quiere que lideres. Y sí, animó a Barak a ser el líder. Y a final de cuentas, cuando Dios había ganado la batalla, la gloria fue a una mujer. El comandante del enemigo ejército lo mató una mujer en su tienda de campaña. Y al cantar su canción de victoria, Débora y Barak juntos en Jueces, lo primero que dicen es: bienaventurado Israel cuando los príncipes toman el mando. O sea, es como que bienaventurado Israel cuando hay hombres que están dispuestos para tomar el liderazgo. Se podría utilizar tal vez esa historia con los hombres de esa congregación. Y bien, si ningún hombre quiere ponerse como este líder, quiere prepararse para enseñar, ponga una mujer. Y cuando los hombres quejan, utilice ese ejemplo para decirles: ustedes no están haciendo su trabajo. Si no quieren que una mujer enseñe, entonces prepárense y hagan el trabajo ustedes. Y yo Sí, creo que, bueno. pastor, yo creo que, por ejemplo, yo creo que una mujer que me predique la palabra a través de la palabra de Dios, que me exhorte a través de la palabra de Dios, yo creo que ese no es un dominio sobre un hombre, sino que ella está predicando lo que está escrito. Yo en mi criterio yo pienso así, no sé los otros cómo piensan. Gracias. Bueno, la predicación sí involucra un ejercer de autoridad, porque el predicador en realidad está tomando una palabra de Dios, eso sí, y diciendo: esto es lo que esto significa. Es decir, así dice el Señor. Y eso es autoritativo. Um, por esa razón, sí, o sea, tenemos un grupo sembrador, entre nuestros grupos sembradores, que lo comenzó una mujer y empezaron a llegar los esposos de sus invitadas. Y ella dijo: ¿qué hago? Y dijimos: pues que sigas enseñándoles, pero que busques a hombres y que los invites a prepararse en la Academia Cristo para que ellos puedan tomar el liderazgo y tú puedas seguir sirviendo en el ministerio en esa iglesia, pero de otra forma, porque Dios quiere que ejerzan autoridad en la iglesia los hombres.
Gracias por la pregunta. Yadira levantó su mano también. ¿Cuál es su pregunta, Yadira? Profesor, dice, ¿permite Dios que las mujeres sean líderes de la iglesia, que tengan autoridad sobre la congregación? Bueno, a mi parecer, ¿verdad? Sí, Dios lo permite. Como dice Gálatas, que ya no hay judío ni griego, que no hay esclavo, que no hay varón ni mujer, sino que todos somos en Cristo Jesús. Bueno, escúcheme, eso que está hablando el hermano, bueno, yo soy de Nicaragua también, ¿verdad? Y eso que dice el hermano es ciertísimo, porque aquí en mi lugar, en mi zona, hay hermanos que si no es el pastor el que va a predicar, no asisten. Si es una mujer, no asisten porque es una mujer y ellos dicen que eso es antibíblico, que una mujer sea pastora. Entonces yo no estoy de acuerdo en eso, porque incluso hay hombres que no quieren que la mujer estudie, que se prepare. Pues si tenemos que prepararnos para la obra de Dios, si nosotros amamos la obra de Dios, tenemos que prepararnos y echar a andar eso, poner en práctica eso. Aquí muchos rechazan la predicación de la mujer porque dicen que eso es antibíblico. Y entonces para mí, bueno, eso ha sido siempre un debate, eso. Y, Bueno, ¿sí? gracias por expresarse. Yo creo que, aunque es cierto que hombre y mujer tienen el mismo valor y mismo estatus en los ojos de Dios, am, es un poco difícil explicar estas palabras de Pablo en la pantalla en una forma que permita que una mujer predique en una congregación. Si Pablo dice que la mujer no debe ejercer dominio sobre el hombre ni enseñar, entonces vamos a ignorar eso o no podemos simplemente tomar las partes de la Biblia que nos gustan y seguir esas y ignorar otras partes que son más difíciles y no nos gustan. Y no estoy acusándole de hacer eso de ninguna forma, Yadira. Solo que los que dicen que una mujer predicando a un grupo de hombres y mujeres no es bíblico, en realidad tienen razón, tienen un respaldo bíblico aquí. No deben faltar respeto por esa razón, de ninguna forma, pero este versículo y también hay otros, 1 Corintios 11, 14, donde Pablo explica estos papeles de hombre y mujer dentro de la iglesia. Ok. Escuchemos, si quiere más información sobre esto, Yadira, con mucho gusto le puedo enviar después de la clase. Ok. Roberto levantó Gracias. sí, Roberto levantó su mano también. Roberto, por favor. Sí, pastor, como usted dice, el Señor desde ya no hace excepción ni a la mujer ni al hombre. Lo que pasa es que el Señor estableció cada puesto en su lugar. Como usted dice, el hombre nació primero. Después dijo en Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo. Le daré una ayuda idónea, dice. No para que, digamos, la mujer haga el papel del hombre. Ayuda. Porque Pablo menciona en Romanos 16, dice, recomienda, dice, a la hermana Febe, es diaconisa de la iglesia de Cencrea. ¿Por qué? Porque lo ha ayudado a él mismo, dice. ¿Ah? Está recomendando a una mujer, pero no el papel de predicador. Como usted dice, hay partes que en la Biblia hay que respetarlas. Y Pablo dice, pues clarito está diciendo que, porque usted dice, al predicar uno ejerce autoridad sobre los hermanos y las ovejas, porque uno está leyendo la palabra del Señor. ¿Mm? Y Sí, imagínense que una mujer se ponga al frente y sea la autoridad. ¿Mm? Porque la sí, mujer sí. puede ayudar, También está la puede, como mujer se en la llama, iglesia. enseñar, aprender los La, cursos, todo eso, la para iglesia es enseñar a Cristo. niños.
para enseñar a los jóvenes, pero para predicar a la multitud, a la iglesia, yo creo que es como el Señor dio al hombre. No es por ser machista, pero la palabra lo dice. Sí, y Eso para ser claro, una mujer puede predicar, si es, por sí, ejemplo, una conferencia de mujeres, una mujer puede. podría predicar en ese caso. Bueno, El pero ella problema no es puede ser cabeza de la iglesia. ejercer dominio sobre el hombre, ¿verdad? Entonces, sí, sí es un grupo mixto y normalmente una congregación es así. El diseño de Dios es que lidere un hombre. Sí. Bueno, yo creo, amigos, que tenemos que terminar ahí por cuestiones de tiempo. Como mencioné, si alguien quiere más información, porque eso puede ser un tema un poco delicado, como ustedes bien han dicho, especialmente en nuestro entorno. Hay muchas buenas cosas que han sucedido en cuanto a valores y derechos para mujeres en el mundo hoy en día. Queremos que tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades para todas las mujeres, igual que hombres. Eso está bien, está bien. Pero también, junto con eso, se ha crecido, se ha aumentado una falta de conocimiento y tal vez falta de respeto por lo que Dios dice en su palabra en cuanto a los papeles diferentes que Él tiene para hombres y mujeres. Si ustedes quieren más información sobre eso, envíenme un mensaje a mi WhatsApp privado y puedo brindarles otra información, otros versículos que hablan del tema, etc. Bien, terminemos entonces con una oración. Señor Jesús, tu voluntad no siempre es lo que sigue la corriente del mundo, ni tampoco es lo que nosotros consideramos sabiduría. Perdónanos por eso. Ayúdanos a estar con más tiempo en el pie de la cruz, recordando cuánto nos amas ahí, para poder confiar más tu voluntad, sea lo que sea, para nuestras vidas. Ayúdanos todos, hombres y mujeres iguales, a trabajar juntos en armonía, respetando y amando los unos a los otros, valorando los dones y los talentos que cada uno tiene, para que juntos podamos seguir proclamando tu nombre Salvador a todo el mundo. Es en tu nombre, Cristo, que te pedimos esto. Amén. 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 Muchas gracias. Entonces, los que quieren Amén. despedirse en este momento pueden, y yo me quedo un tiempo más si alguien tiene Gracias, preguntas. pastor. Buenas noches a todos mis hermanos. Amén. Que